En Job 23, Job responde justamente a su amigo Elifaz cuando éste acusa a Job de haber cometido pecados y de recibir la consecuencia de sus actos. La respuesta de Job es muy humilde e incluye un desesperado deseo de estar en la presencia de Dios y suplicar por su caso para persuadir racionalmente a Dios de que no lo castigue de esta manera y demostrarle la inocencia delante de él. Aquí vemos algo del carácter de Job. El carácter poderoso y firme, su alma estaba limpia, a pesar de que los más cercanos, su amigo Elifaz, lo acusaba de haber cometido pecado. Job no pidió ir directamente al cielo, porque para Job Dios estaba inaccesible a él. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Cuando él actúe al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Este pasaje tiene un poder absoluto para cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, ya que nos muestra cómo cuando pasemos por nuestras propias pruebas, nosotros podemos salir refinados como oro. Mientras algunas personas tienen experiencias milagrosas que los fortalecen durante ellas, a veces parece que cuando nosotros estamos pasando por pruebas, estamos totalmente solos, estamos como destinados a vagar en un desierto oscuro y lúgubre. Se puede sentir como si Dios literalmente nos hubiera abandonado. El mismo Salvador Jesucristo en la cruz dijo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo notable de estos versículos es que tanto Job como Jesucristo sabían que Dios estaba con ellos y que sabía qué decisiones firmes tomarían para mantener su fe. Incluso cuando su mano no es evidente para nosotros y su bendición no aparece de manera inmediata, Dios está al tanto de cada uno de nosotros, de los detalles de nuestra vida, y siempre está ahí para socorrernos. Job hizo algo interesante, y es que expresó que después de la prueba saldría refinado como oro. Esta es una referencia literal y un castigo de palabra a la actitud acusadora y vil de su amigo Elifaz. Al pasar por las pruebas, cada uno de nosotros puede convertirse en oro. Si nosotros permitimos que las pruebas tengan un efecto purificador en nuestra vida, al final nuestra vida también será refinada como este precioso material. Justamente hablando de pruebas, recuerdo la historia de una abuelita, una hermana de la iglesia que se llamaba María. Yo en ese entonces era apenas un jovencito de 17, 18 años y acompañé a mi buen hermano Jaime, que era obispo en ese momento, para dar una bendición que habían solicitado para la hermana María. La hermana María había sido desahuciada por los médicos, ya que su condición era crítica y literalmente era más cercana a la hora de su muerte que una posible sanación. Cuando llegamos a su casa fue increíble porque la actitud de su hija era una actitud de resignación y de tal vez lo que ella manifestaba, conocer y sentir que había llegado el momento de su madre de partir de esta tierra. Yo al oír los relatos de su hija pensé, no tiene fe, pero subimos a la habitación de la abuelita María. Y entonces la abuelita María estaba con una sonrisa que hoy día al pensar en ello me conmueve. ¿Cómo se puede enfrentar una prueba de muerte aún teniendo un buen sentimiento y una sonrisa esbozada en nuestros rostros? Pues bien, la abuelita María justamente era la presencia misma, la expresión misma de este sentimiento que yo necesitaba aprender. Ella pidió que oráramos y que le diéramos una bendición fuerte del sacerdocio. Para mi sorpresa, dijo que quería que mi hermano Jaime, el obispo, le ungiera con el aceite, pero que yo, el hermano Walter, le diera la bendición. Tuve temor, porque al verla en lo enferma que estaba, mi fe también se había disminuido. Así que al poner mis manos sobre su cabeza, empecé a dar una bendición de los cielos. El Señor empezó a hablar a través de un humilde joven, tal vez sin la fe
que tenía la hermana María. Y entonces, en la medida que la oración, que la bendición iba fluyendo, el Señor le decía cómo todos los deseos de su corazón, de ver a su nieto mayor salir a una misión, de verlo casarse, de estar firme en la iglesia durante muchos años más, se iba haciendo una realidad en esa expresión de la palabra. Yo, muy al contrario, dentro de mí estaba pensando, ¿qué estoy diciendo? Al final, terminamos la bendición y partimos de esa casa. La abuelita María vivió durante muchos años más y vio los deseos de su corazón realizados en su vida. Me impresiona muchísimo ver cómo en medio de la aflicción nosotros podemos poner nuestra fe en Cristo y aumentar nuestra relación con Él. Es importante que entendamos esta lección. No solo por el hecho de ser justos significa que no pasaremos por pruebas difíciles en esta vida. El Elder Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles explicó que el plan de Dios no es como una especie de máquina cósmica donde nosotros metemos nuestras obras buenas y sacamos las bendiciones que deseamos, como un expendedor, como que yo digo, aquí consigno tales obras buenas y entonces vendrán las bendiciones para mí. El Elder Christofferson prometió acerca de esto. Ciertamente Dios honrará sus convenios y las promesas hechas a cada uno de nosotros. No hay que preocuparse por ello. El poder expiatorio de Jesucristo, quien descendió debajo de todas las cosas y luego ascendió a lo alto y que posee toda potestad en el cielo y en la tierra, garantiza que Dios puede cumplir sus promesas y lo hará. Y esto nos permite entender que nosotros guardamos los mandamientos de Dios no porque Él ha prometido bendecirnos. Guardamos los mandamientos de Dios y estamos dispuestos a pasar por las pruebas que Él juzgue conveniente imponer sobre nosotros porque sabemos que esas pruebas tendrán un efecto purificador en nuestras vidas. De hecho, esas pruebas pueden forjar una fe y una relación más firmes con nuestro Padre Celestial, haciendo de esa relación una relación inquebrantable. Nos refina poco a poco a nosotros, como lo hizo con Job, para que nosotros también podamos llegar a ser como el oro fino.